Hola, en este caso vamos a trabajar con un ejercicio de errores utilizando diferenciales de campos escalares. Vamos a ver qué se nos pide. Una máquina corta trapecios isósceles de metal que deben tener las siguientes medidas. La base mayor tiene que medir 10 centímetros, la base menor tiene que medir 4 centímetros y la altura tiene que medir 5 centímetros. Hemos anotado a estas medidas con las letras B mayúscula, B minúscula y H. Bueno, aclaramos además que el grosor de la lámina siempre viene predeterminado. En primer lugar, tenemos que calcular el área esperada para la cara de cada trapecio. Y en segundo lugar, lo siguiente. Luego de 100 días de funcionamiento, la máquina comienza a producir trapecios que tienen las siguientes dimensiones. La medida B' de la base mayor es 10,04 centímetros. La medida B' de la base menor es 4,1 centímetros y la medida H' de la altura es 5,02 centímetros. Hay que determinar entonces el error relativo porcentual del área de la cara de cada trapecio cometido por la máquina utilizando diferenciales. Bueno, vamos a contestar primero el inciso A y notemos que el área del trapecio es una función de tres variables, es decir, depende de tres variables que son la longitud de la base mayor, B mayúscula, la longitud de la base menor, B minúscula, y la longitud de la altura a quien hemos llamado H. Recordemos la forma para calcular el área de un trapecio que se obtenía de la siguiente forma. Se suma la longitud de la base mayor más la longitud de la base menor. A todo eso se lo multiplica por la longitud de la altura y se lo divide por 2. Es decir, B mayúscula más B minúscula, todo eso por H dividido 2. Entonces vamos a reemplazar simplemente por los valores que se esperan para la producción de estos trapecios y escribimos 10 centímetros más 4 centímetros, todo eso por 5 centímetros y todo eso dividido 2. 10 más 4 es 14, 14 por 5 es 70 y 70 dividido 2, ahí tenemos entonces el área esperada que es 35 centímetros cuadrados. En segundo lugar tenemos que calcular el error relativo porcentual cometido por la máquina al tener estos nuevos valores para las longitudes del trapecio. Pero para llegar al error relativo utilizando diferenciales, primero tenemos que calcular el error absoluto. El error absoluto en una medición se da por el valor absoluto del diferencial de la medida que estamos buscando, que en este caso es el área, por supuesto calculado en el punto de interés con los diferenciales correspondientes. Acá voy a escribir al costadito una cuestión que me importa recalcar para que recordemos de dónde viene la fórmula que vamos a utilizar. Como la función de área A depende de tres variables B mayúscula, B minúscula y H, entonces el diferencial de A se va a obtener haciendo el producto escalar entre el gradiente de ese campo A y el diferencial de R. Este R es el vector de las tres variables independientes del problema. Es decir, el diferencial de A lo vamos a obtener haciendo el vector gradiente, que está compuesto por las tres derivadas parciales del campo A respecto de cada una de las variables independientes B mayúscula, B minúscula, H, escalar el vector que tiene como componentes a las tres diferenciables de esas tres variables independientes. Diferencial B mayúscula, diferencial B minúscula, diferencial H. Ahora sí, vamos a calcular entonces el diferencial de A y a esto lo vamos a obtener ya escribiéndolo como el producto escalar desarrollado de la expresión que habíamos escrito anteriormente. La derivada de A respecto de B mayúscula multiplicado por el diferencial de B mayúscula, más la derivada de A respecto de B minúscula por el diferencial de B minúscula, más la derivada parcial de A respecto de H por el diferencial de H. Primero lo vamos a calcular en forma genérica y después vamos a hacer el reemplazo correspondiente de acuerdo a los valores de este problema.
Pero antes quiero escribir acá al costadito en otro color a la fórmula del área en una expresión equivalente que nos va a permitir que las derivadas sean más fáciles de calcular. Recuerden que el valor de área se calculaba como B mayúscula más B minúscula todo por H y dividido 2. Simplemente lo que voy a hacer es distribuir H sobre 2 a B mayúscula más B minúscula y obtenemos A igual a 1/2 B mayúscula por H más 1/2 por B minúscula por H. Y esa es la expresión que voy a utilizar para realizar las derivadas parciales porque va a ser más sencilla. Comenzamos entonces a calcular el diferencial de A. Comenzamos. La derivada de A respecto de B mayúscula es 1/2 H. Y luego lo multiplicamos por el diferencial de B mayúscula. Más. La derivada de A respecto de B minúscula es 1/2 H también. Y lo multiplicamos por el diferencial de B minúscula. Más la derivada de A respecto de H, que en este caso va a ser 1/2 B mayúscula más 1/2 B minúscula. Y ahora eso lo vamos a multiplicar por el diferencial de H. Lo que vamos a hacer a continuación es utilizar los valores del problema para calcular efectivamente a qué es igual el error absoluto cometido en la medición. Este error absoluto, recuerden que nos va a dar con una unidad de medida, justamente porque el error absoluto lo que nos está mostrando es cuál es la diferencia con el área esperada, que son 35 centímetros cuadrados, que está cometiendo esta máquina al producir con esos nuevos valores que hemos escrito con prima. Entonces, tenemos que el diferencial de A es igual a 1/2 por H, que es 5 centímetros, que es el valor real, por el diferencial de B mayúscula. A esto lo vamos a obtener como el valor que la máquina se ha excedido en este nuevo funcionamiento que tiene. Y como esta máquina está produciendo trapecios que tienen una base mayor de longitud 10,04 centímetros cuando lo esperado es 10 centímetros, esa diferencia va a ser de 0,04 centímetros. Es decir, hacemos la resta entre B' y B. Más 1/2 ahora por H, nuevamente reemplazamos por 5 centímetros. Y ahora el diferencial de B minúscula lo vamos a obtener haciendo 4,1 centímetros menos 4 centímetros, que nos da 0,1 centímetros. Luego escribimos más y reemplazamos en la tercera expresión y tenemos 1/2 por 10 centímetros más 1/2 por 4 centímetros, y a eso lo vamos a multiplicar por el diferencial de H, que se obtiene restando 5,02 centímetros, que es el nuevo valor H', menos 5 centímetros, que era el valor H que se requería. Ahí tenemos 0,02 centímetros. Vamos a resolver toda esta cuenta y vamos a obtener el valor 0,49 centímetros cuadrados. Noten que la unidad de medida es, por supuesto, una unidad de área. Bien, continuamos el ejercicio ahora queriendo calcular el error relativo cometido en esta medición o en este funcionamiento nuevo de la máquina cuando comienza a producir con error. A eso lo vamos a obtener calculando el valor absoluto del diferencial de A dividido el valor de A esperado. Es decir, el valor absoluto de 0,49 centímetros cuadrados dividido 35 centímetros cuadrados que habíamos obtenido en el inciso A. Noten que en este caso obtenemos un valor que es adimensional, esto no nos va a dar con unidades y el resultado en este caso es 0,014. Finalmente, como lo que queremos obtener es el error relativo porcentual, vamos a expresar a este valor en tanto por ciento y a esto lo vamos a multiplicar por 100 y ahí obtenemos el error relativo porcentual, que es del 1,4% para el área que se obtiene en cada uno de estos trapecios con la máquina funcionando de esta forma. Con esto hemos resuelto el ejercicio. Nos vemos en la próxima. Chao.